Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a Ser Oculto, un espacio donde lo real también da miedo. Si te gustan las historias basadas en hechos reales, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para vivir lo que muchos han preferido olvidar. Ponte cómodo. Apaga las luces. Y escucha con atención. Riobamba, ciudad andina de historias escondidas. Allí donde el frío del páramo parece guardar secretos. Esta historia ocurre en un lugar que ya no existe, pero que dejó huellas que nadie ha podido borrar. El Hospital San Juan de Dios fue fundado en 1867, entre las calles Villarroel y Espejo. Por más de 80 años, fue el refugio de los enfermos, de los que no tenían a dónde ir, y también, según algunos, de los que ya no querían volver. Lo dirigían las Hermanas de la Caridad, pero había un pabellón al que nadie quería entrar. El ala norte, donde los moribundos eran aislados, donde las paredes parecían susurrar de noche. Cuentan que, cerca de la medianoche, un enfermero caminaba entre los pasillos. Alto, silencioso, de uniforme blanco. Y con una jeringa en la mano. Nadie sabía su nombre. No estaba en la nómina. Pero cada vez que aparecía, alguien moría. Los pacientes decían que les hablaba al oído, que les decía que ya podían descansar. Y al día siguiente, el silencio lo confirmaba. Cuando el hospital cerró en 1952, los rumores no pararon. Algunos obreros que ayudaron en la demolición encontraron una habitación oculta detrás de un muro. Adentro, solo una cama oxidada, un uniforme y un registro con 9 nombres. Todos pacientes. Todos muertos la misma semana. En 1946. Hoy, en ese mismo terreno funciona un centro educativo. Pero hay estudiantes que aseguran ver a alguien por los ventanales. Cuando cae la tarde, el hospital ya no existe. Pero algunas presencias no necesitan permiso para quedarse. Relatos que no quieren ser contados, pero insisten en aparecer. Ser Oculto. Esto ocurrió en una comunidad rural cercana a Lausí, en una de esas noches frías donde hasta los perros dejan de ladrar. Jorge, un joven de 17 años, había ido a una fiesta patronal en una comuna vecina. Sus amigos le ofrecieron quedarse, pero él prefirió volver caminando, como siempre lo hacía. Conocía ese camino de memoria. Un sendero de tierra que bordeaba un barranco profundo, con apenas unos postes de madera y alambre como única barrera. No llevaba linterna. Solo su celular con poca batería. El cielo estaba encapotado. Sin luna. Sin estrellas. Cuando ya faltaban unos 20 minutos para llegar a su casa, se detuvo al ver algo. Al fondo del camino, una figura humana, inmóvil, de pie en medio del sendero. Al principio pensó que era un vecino. «Buenas noches», dijo. Pero no hubo respuesta. Dio un paso más, y notó algo extraño. Esa figura no se movía como una persona. Flotaba, levemente, como si no tocara el suelo. Intentó grabar con el celular, pero no encendía. La batería ya había muerto. El miedo empezó a calar. Caminó hacia atrás. Tropezó. Cayó. Al mirar hacia arriba, la sombra estaba frente a él. Silenciosa. Los ojos, completamente blancos. Sin pupilas. El rostro no tenía expresión. Jorge gritó, pero su voz se perdió entre los árboles. Y la figura, simplemente desapareció, deslizándose hacia el barranco como si el viento se la llevara. Dicen que desde entonces, ese lugar se siente diferente. Que incluso los animales se niegan a pasar por ahí después de las 9 de la noche. Algunos dicen que Jorge inventó todo. Pero otros recuerdan a un hombre que murió en ese mismo sendero, años atrás, al caer desde ese barranco mientras buscaba a su hijo perdido. Tal vez solo estaba esperando a alguien más. En las faldas del Chimborazo, el punto más cercano al sol desde la tierra, se levanta una vieja estructura de madera conocida como la Cabaña Vimper. Fue construida en 1922, a más de 4.800 metros de altitud, como refugio para escaladores, guías y guardabosques. Un sitio solitario, azotado por el frío, donde las noches pueden sentirse infinitas. Muchos que han dormido allí aseguran que no están solos.
Don Luis es guardabosques desde hace más de 15 años. Una noche, en diciembre, el clima cambió de golpe. Vientos blancos bajaban del glaciar, y él decidió quedarse en la cabaña para esperar el amanecer. Al entrar, la puerta crujió como siempre. Estaba solo. El interior era simple, literas de metal, paredes de madera oscura, un mesón al fondo y un baño sin agua. Se metió en su saco de dormir, abrigado, cansado, pero con la sensación de que algo no estaba bien. Cerró los ojos. Un golpe seco sonó desde la pared del fondo. Luego otro. Debe ser el viento, pensó. Pero el viento no pronuncia tu nombre. Luis. La voz era susurrada, ronca, como si viniera del techo. Abrió los ojos, pero no vio a nadie. Entonces sintió una presencia muy cerca. Una respiración. Se quedó inmóvil. Y esa presencia, simplemente se desvaneció. A la mañana siguiente, al salir, vio algo en el suelo congelado. 2 huellas frescas de botas, y la marca de una camilla antigua, como si alguien la hubiese arrastrado por el hielo. La camilla no existía en la cabaña. Nunca había estado allí. Don Luis no fue el único. Varios alpinistas han contado lo mismo. Pasos sobre el techo, voces femeninas que llaman desde afuera, golpes en la madrugada. Algunos dicen que un guía murió allí, en los años 80, por falta de oxígeno mientras esperaba ayuda. Otros que un turista extranjero falleció congelado a pocos metros de la puerta. Las autoridades niegan todo. Pero los montañistas evitan quedarse a dormir solos. Porque en esa cabaña, en lo más alto del Ecuador, el silencio nunca es total, y el frío parece tener ojos.